Con este video estoy dando inicio a una serie de videos de aprendizaje de algo que es pilar fundamental dentro de la metafísica china y es el Basi. Nosotros no tenemos una traducción literal de esta palabra y es conocida en el medio toda esta ciencia o esta técnica como astrología china, pero lo que iremos aprendiendo es que no le hace honor a toda la sabiduría. Así como nosotros tenemos muy claro cuando se dice Feng Shui, Feng Shui, de cuál es el enfoque de la ciencia, en el caso del Basi no hay un referente y uno de los objetivos de estos videos es lograr que ustedes tengan una fundamentación al respecto. Para hablar de Basi tengo inicialmente que hablar del tiempo. El tiempo, y por eso tengo un reloj detrás mío, el reloj de mi bisabuelo, que luego les contaré la historia, es un factor que permea absolutamente todas las actividades, rige día y noche, el movimiento de las estrellas, las cosas se envejecen, uno se envejece. Sin embargo, comprender este tiempo no fue una tarea fácil para la humanidad. Era una cosa no tangible que se metía en absolutamente todo y que su manejo era muy difícil, muy complejo y por obvias razones esto fue un tema muy importante en la antigüedad y por ende en el mundo chino también. Entender el tiempo generaba un factor diferencial dentro de la cultura, dentro de la política, dentro de la economía de los pueblos, sobre todo si uno lo mira desde la perspectiva de las partes de producción agrícola, ya que un gobierno o una persona que manejara el tiempo tendría control sobre su propia tierra, sus propios cultivos y por ende de toda su prosperidad, de los tiempos para las conquistas, los preámbulos para muchas actividades, el comercio, la navegación, etcétera. De esta necesidad nacen los calendarios del mundo. Cada uno, y esto hay que entenderlo, en la antigüedad los pueblos estaban completamente aislados dentro de sus propios entornos naturales. La misma geografía los encerraba, por decirlo así, y tenían una serie de necesidades que tenían que ir solucionando bajo su propia mano. Es así que nacen los idiomas, nacen las religiones y nace este conteo del tiempo. El conteo del tiempo, ellos se dieron cuenta que había algo y era que la naturaleza tenía unas secuencias, unos factores, digamos, cíclicos y para entender el tiempo se basaron en entender los ciclos de la naturaleza. Me parece paradójico que para ese manejo del entendimiento hayan tenido que mirar la naturaleza y a su vez la naturaleza solamente se podría entender si se entendía el tiempo. Bueno, parece un juego de palabras, pero es, digamos, algo como filosófico para reflexionar. Bueno, en ese orden de ideas, digamos, el factor tiempo generó unos movimientos mitológicos, unos pensamientos religiosos, de ahí es que nacen los dioses, por ejemplo, Cronos, griego, Saturno en Roma, la diosa Nut en Egipto, y salen todos los calendarios que han sobrevivido a nuestros tiempos, pero muchos se deben haber perdido digamos, en los trasfondos de las destrucciones de los pueblos. Está el calendario maya, que lo conocemos mucho, tenemos la piedra del sol del calendario azteca y nosotros tenemos un calendario que es el calendario gregoriano. Pues bien, los chinos también desarrollaron un calendario, este calendario se llama el calendario Hasia.
Es un calendario muy complejo, pero a la vez muy hermoso. Digo que es muy complejo porque no solamente tiene el factor conteo, que es el mismo que podríamos decir que nosotros tenemos, o sea, estamos en el 2019, 2020, 2021, 2022, o estamos en el día 1, 2, 3 de cada mes, y tenemos como una especie de recorrido secuencial. Las 12, la 1, las 2, las 3, en este momento la hora que tengamos en vigencia, y tenemos relojes, tenemos calendarios para poderlo entender. Bueno, pero volviendo al calendario chino, este calendario no solamente se dedicó a ese conteo del tiempo, sino que a cada uno de esos conteos le anexó el poder comprender los factores de calidad y cualidades de ese tiempo. Hagamos de cuenta que uno pudiera entender con solo ver la fecha factores de luminosidad del día o luminosidad de la hora, que podría ser una cuestión fácil, la posición de ese mes o de ese día dentro de todo el ciclo anual, una serie de factores que para nosotros, o nosotros lo podemos buscar, pero si consultamos otra serie de eh, libros o de ciencias como la astronomía, la astrología, la botánica, digamos, las estaciones del año. Pero entonces entendámoslo en su complejidad, precisamente lo que les estoy diciendo, de fusionar no solamente el conteo, sino la calidad del tiempo. Esta complejidad tan valiosa y tan maravillosa fue exaltada cuando fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a este calendario Hasia de las 24 estaciones. Em, para nosotros en Occidente, digamos, este calendario se ha permeado solamente por esa parte florida y hermosa que es la de los animalitos. Unos animalitos que solamente son la punta del iceberg de toda esta complejidad. En estos videos voy a intentar explicarlo de una manera bastante sencilla, digamos, proceso que tiene este calendario, solamente dentro de un sentido pues, de aprendizaje, pero también para que ustedes entiendan cómo pueden aprovecharse de él o cómo podemos aprovecharnos de él para nuestra vida occidental. Este calendario sigue en vigencia, sigue contando el tiempo para los chinos, y nosotros tenemos acceso a él y podemos poquito a poco ir aprendiendo de su contenido. Bueno, hoy acabo con este video aquí porque el tema es muy extenso y no quiero saturarlos. Sigan toda la secuencia en mi canal de YouTube. También pueden visitar Facebook. En el volante que se pone a continuación estarían todos mis datos para que podamos ir aprendiendo en conjunto.